tema de hoy es trastorno depresivo mayor. Abordaré la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento basándome en el DSM-5 y en las últimas actualizaciones de UpToDate. Bien, en cuanto a la epidemiología, tenemos que en términos de prevalencia en 12 meses, es un trastorno psiquiátrico realmente prevalente en nuestro medio. En Estados Unidos tiene una prevalencia del 10%, en Colombia del 5%, Argentina del 4% y España 4%. Se piensa que puede estar infradiagnosticado, puede que estos valores sean aún mayores. El promedio de inicio está más o menos a los 30 años. Estudios arrojan que el pico de incidencia del trastorno depresivo mayor se encuentra entre los 20 y 30 años. Es 3 veces más común en pacientes con enfermedades de base, con condiciones médicas de base, y se ha visto que hasta el 27% de estos pacientes tiene trastorno depresivo mayor. En cuanto a los factores de riesgo, la edad es uno de ellos, es más prevalente en pacientes menores de 65 años y esto especialmente condicionado por otros factores de riesgo, como lo son el, el estado socioeconómico, como en este caso tener ingresos bajos, estado civil, en este caso divorcio o pacientes que están viudos o viudas. En cuanto al sexo, se ha visto que es 2 veces más prevalente en mujeres, es decir, en general las mujeres tienen más riesgo de desarrollar trastorno depresivo mayor en relación a los hombres. De igual manera, tener una condición médica de base y antecedentes familiares. Cuanto a las comorbilidades, se ha visto que hasta el 76%, del 69 al 76% de pacientes con trastorno depresivo mayor presentan comorbilidades psiquiátricas. La más común de todas o el grupo más común es los trastornos de ansiedad. Hay 6 veces más probabilidad de que pacientes con trastorno depresivo mayor tengan algún trastorno de ansiedad. De igual manera, hay más riesgo de abuso de sustancias y se ha visto que hasta el 50% de pacientes con trastornos depresivos tienen algún trastorno de la personalidad, como de los más comunes son el trastorno límite de la personalidad, el trastorno dependiente, evitativo y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. En cuanto a las condiciones médicas, se ha visto que la depresión aumenta el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y obesidad y viceversa, es decir, que pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y obesidad tienen más riesgo de desarrollar depresión. Se ha visto que hay mayor riesgo de mortalidad y hospitalización asociada a enfermedades en pacientes con trastorno depresivo, como enfermedades cardiovasculares, endocrinas y enfermedades musculoesqueléticas. Y esto puede asociarse a la misma condición del paciente, en la cual puede haber deterioro de la función neurocognitiva y esto afectar la adherencia a los tratamientos de estas enfermedades. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, recordemos que hay 9 grupos principales de síntomas en el trastorno depresivo mayor que van a formar parte de los criterios diagnósticos. Entre ellos está el estado de ánimo deprimido, que se puede manifestar como tristeza, desmotivación, desesperanza, afecto plano, frustración. De igual manera, el paciente o los familiares del paciente van a referir que llora con más frecuencia, que pasa todo el tiempo triste. De igual manera, hay una pérdida de interés o placer en actividades que previamente eran del gusto del paciente, como por ejemplo hacer deporte, hobbies, relacionarse con la familia y con amigos, e incluso disminución de la libido, es decir, disminución del deseo de estar en una relación sexual. También hay alteraciones en el peso y el apetito, puede estar en ambos extremos, es decir, aumento o disminución excesiva del peso o del apetito. Y esto, como ya vamos a ver más luego en los criterios diagnósticos, se caracteriza por un incremento o pérdida del 5% del peso en un mes aproximadamente. En pacientes que desarrollan hiperfagia, aumento del apetito, suele característicamente haber antojos, especialmente por azúcares. Es decir, el paciente va a decir, sí, doctor, estoy comiendo bastantes chocolates, bastantes dulces, de una manera desmedida. También puede haber trastornos del sueño, como insomnio o hipersomnio. Es decir, el paciente o va a dormir muy poco o va a dormir mucho. En cuanto al insomnio, puede ser temprano, es decir, al paciente le cuesta quedarse dormido. Puede ser medio, es decir, el paciente se duerme, pero durante la noche se despierta múltiples veces. Y puede ser tardío, es decir, el paciente
Normalmente se despierta a las 7 de la mañana, pero en este contexto se va a despertar 2 horas antes o incluso más. Bien, pueden experimentar fatiga o falta de energía y esto manifestarse como dificultad para iniciar o completar las actividades cotidianas, más cansancio de lo habitual y suelen referir este signo que es característico, que es la sensación de pesadez en piernas o en brazos. Y esto puede ser observado tanto por el paciente como por sus allegados, familia o amigos, o también por el doctor, que ven cómo hay una dificultad, se observa como una dificultad para mover las piernas o lentitud para mover las piernas o los brazos, incluso como rigidez, lo cual no significa que haya debilidad, solo es que al paciente le cuesta, tiene un retardo psicomotor, que es lo siguiente que vamos a ver, que pueden tener agitación o retardo psicomotor. Pueden tener o bien movimientos repetitivos no productivos, es decir, se suele ver que los pacientes caminan de lado a lado sin un objetivo claro, o bien al otro extremo pueden ser poco móviles, pueden tener un lenguaje poco fluido o un lenguaje lento, poco expresivo. Suelen también tener el sentimiento de culpa o desvalorización, es decir, van a culparse excesivamente por cosas que realmente no están justificadas. O también los pacientes pueden decir, siento que no valgo nada, em, siento que soy un fracaso. Son algunas de las cosas que nos pueden decir los pacientes. Incluso si es que en la vida le va bien, el paciente va a sentir que nada de esto vale, que el paciente mismo no vale. Todo esto condicionado por su condición, por su trastorno depresivo. Eh, Pueden tener ya en casos más severos, ya los dos últimos que voy a mencionar suelen estar presentes más en casos severos, en depresión severa. Son deterioro neurocognitivo, lo cual se manifiesta como disminución de la concentración, les cuesta poner atención. En cuanto al lenguaje, suele ser menos productivo, suele ser menos rico, suelen ser pacientes monosílabos, no les fluye mucho el lenguaje. Pueden tener también el lentecimiento del pensamiento, les cuesta procesar la información que reciben. De igual manera, suelen tener problemas con la memoria, suelen tener, en general, disminución de las facultades mentales superiores, ya suelen ser más lentas, pero no porque el paciente tenga una causa orgánica realmente que esté generando algún daño a nivel encefálico, sino que es eh, la misma depresión. Y finalmente, ideación y comportamiento suicida. Y esto puede experimentarse como ideación pasiva, es decir, el paciente como tal no va a estar pensando en cómo realizar el intento autolítico, sino que ideación pasiva de suicidio más se va a lo que es el paciente dice que su vida realmente no tiene valor si es que algo le llegara a pasar, si es que muriese en cualquier circunstancia, sería mejor así. Piensan que el mundo va a estar mejor sin ellos. Eso es un ejemplo de ideación pasiva. Pero ¿qué es la ideación activa? Es cuando ya el paciente está pensando en cómo llevar a cabo el intento autolítico. Ya en estos casos ya el paciente tiene un plan. Puede ser eh, una intoxicación con alguna sustancia, el uso de armas de fuego, eh, entre otras. Ya el paciente en estos casos ya tiene un plan como tal. Y finalmente el intento autolítico. Ya que hay que considerar en cuanto a las manifestaciones clínicas del trastorno depresivo mayor. Bueno, todas estas manifestaciones que les acabo de mencionar son muy típicas y se suelen presentar más en mujeres. También pueden presentarse en hombres, pero se ha visto que en algunos estudios que hombres tienden a manifestar más ira y agresividad como manifestaciones. Puede que no refieran que se sienten tristes todo el tiempo, pero sí quizá que se sienten más frustrados, tienen más ira, tienen más enojo de cualquier situación y suelen tender a conductas de riesgo, por ejemplo, manejar imprudentemente, entre otras. Bien,
También hay síntomas que sí suelen presentarse en casi todos los pacientes, ya que suelen ser muy frecuentes. El 60% de los pacientes con depresión mayor van a experimentar tristeza, irritabilidad, falta de concentración, dificultad en la toma de decisiones, fatiga, anedonia, es decir, falta de placer, de sensación de placer con respecto a una actividad y sentimiento de desesperanza. Las cosas no van a mejorar, todo va a ir mal, un ejemplo. Bien, y bueno, aquí me comí una E, pero puede acompañar a todos estos, a todas estas manifestaciones clínicas, la cefalea, mialgia y síntomas gastrointestinales, como náuseas, como vómito. Bien, ahora una vez hemos visto ya las manifestaciones clínicas, ahora, ¿cuáles de estas, cuántas deben estar presentes para nosotros poder diagnosticar un trastorno depresivo mayor? Vamos a ver. Entonces, en los criterios está que 5 o más de las manifestaciones clínicas que acabamos de ver han estado presentes durante el mismo periodo por al menos 2 semanas, ¿ya? Entonces son 5 síntomas, 5 o más síntomas por al menos, es decir, por más de 2 semanas. Bien, y los síntomas son los que mencioné anteriormente: estado de ánimo deprimido, interés o placer marcadamente disminuidos, pérdida de peso o aumento de peso o del apetito, insomnio, hipersomnio casi todos los días, agitación o retraso psicomotor, eh, fatiga o pérdida de energía casi todos los días, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva o desvalorización, eh, síntomas de deterioro neurocognitivo como concentración, falta de toma de decisión, atención, memoria y pensamientos recurrentes de muerte. Ya puede ser ideación pasiva, ideación activa, como mencioné anteriormente. Bien, otra de las características importantes para poder llegar al diagnóstico es que todos estos síntomas, todas estas manifestaciones causan un deterioro en la funcionalidad del paciente, tanto en áreas sociales como ocupacionales u otras. Eh, de igual manera, debe cumplirse que el episodio no es atribuible a una sustancia o a una condición médica. Es decir, no, el cuadro depresivo del paciente no se debe a un síndrome de abstinencia por alguna sustancia o causada por algún fármaco como corticosteroides, o no se debe a alguna condición médica de base. Bien, y de igual manera que el episodio depresivo mayor no se explica por algún trastorno del espectro psicótico, sea trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, entre otros. Y muy importante que no haya habido nunca un episodio maníaco o hipomaníaco, porque automáticamente, si es que ese es el caso, si es que el paciente ha presentado un episodio previo de manía o de hipomanía, entonces el diagnóstico y el tratamiento cambian. Va a ser un trastorno bipolar. Bien. eh, y olvidé mencionar que al menos uno de los síntomas que forman parte de estos, al menos 5 síntomas para el criterio de diagnóstico, son estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer. Bien. Adicionalmente, tenemos que especificar el subtipo del episodio depresivo mayor. Bien, que puede ser con ansiedad, con características mixtas, que ya vamos a ver las características de todos estos, con rasgos melancólicos, con rasgos atípicos, con características o síntomas psicóticos, em, con inicio periparto o estacional. Y de igual manera debe eh, especificarse la gravedad o severidad del cuadro actual del paciente, es decir, si es leve, moderado o severo. Ya en cuanto a los subtipos de depresión mayor, eh, el que más suele presentarse, hasta en el 50% de los episodios de depresión mayor, es el depresión mayor con ansiedad. Ya, y para su diagnóstico tenemos que tener al menos dos de los siguientes síntomas durante casi todo el episodio. Y estos son tensión, inquietud, miedo de que algo malo va a pasar, miedo de perder el control
o preocupación excesiva que afecta la concentración o las actividades diarias del paciente. O bien que tenga un puntaje mayor o igual a 7 en los apartados 10, 11, 12, 13, 15 y 17 de la escala de Hamilton que ya les voy a presentar más adelante. En cuanto a la depresión mayor atípica, deben haber al menos tres de los siguientes síntomas, ¿ya? Y al menos uno de ellos debe ser reactividad a un estímulo positivo, ¿ya? Entonces estos son, responde a estímulos positivos, es decir, que su estado de ánimo mejora cuando le pasa algo bueno, cuando le pasa algo positivo, ¿bien? También suele caracterizarse por hiperfagia, por hipersomnio, por sensación de pesadez en miembros y por sensibilidad al rechazo. Y en cuanto a este último, la sensibilidad al rechazo suele estar presente no solo durante el episodio depresivo mayor, sino también cuando el paciente está eutímico. Estos pacientes tienden a tener mucha sensibilidad a que el resto le rechace, es decir, tienen miedo al rechazo. Bien, en cuanto a la depresión mayor melancólica, esta suele estar ya presente en estadios más severos ya de la depresión mayor y debe haber al menos cuatro de los siguientes. Uno de ellos debe ser no reactividad de estímulos positivos, diferente a lo que es en la depresión atípica. Entonces, no responde a estímulos positivos, hay síntomas neurocognitivos más severos, hay agitación o retardo psicomotor, insomnio, anorexia o anedonia. Cuanto a la depresión mayor catatónica, en esta hay síntomas severos en lo que corresponde a la agitación o retardo psicomotor. Ya puede el paciente experimentar mudez, puede tener ecofenómeno, esto corresponde a la ecolalia, por ejemplo, o la ecopraxia, y esto es cuando el paciente repite lo que alguien dice o lo que alguien hace, ya sin un propósito claro. Suelen también mirar fijamente un punto, suelen quedarse, o sea, paralizados mirando un punto y no responder. Pueden tener negativismo, es decir, resistencia a que otra persona trate de moverlos o no pueden moverse en general. Pueden tener hipoquinesia o aquinesia. También puede haber con características mixtas, ¿ya? Y esto es cuando el paciente sin necesariamente tener un trastorno bipolar, ya es decir, tiene una depresión unipolar, una depresión mayor unipolar, tiene síntomas maníacos o hipomaníacos por debajo del umbral. Y ahí puede ser al menos, debe ser al menos tres de los siguientes: grandiosidad, pensamiento acelerado, discurso apresurado, estado de ánimo expansivo, no necesita dormir, mayor energía y participación excesiva en actividades placenteras como relaciones sexuales eh, y apuestas o gastar mucho dinero, realizar compras de manera compulsiva. Bien, aquí bueno, no logró aparecer toda la tabla, pero otro de los subtipos es con síntomas psicóticos y aquí los requisitos es que tenga delirio o alucinaciones. También está la depresión mayor periparto, bien, depresión mayor periparto, en la cual el trastorno depresivo mayor debuta durante el embarazo o en las 4 semanas posteriores, durante las 4 semanas posteriores al parto. Y finalmente está el trastorno depresivo mayor o episodio depresivo mayor estacional, es decir, que inicia con una estación del año, por ejemplo, suele ser invierno. Ya, entonces, la estacional suele iniciar en invierno y suele desaparecer, suelen remitir estos episodios durante la siguiente estación del año. Bien, después es importante caracterizar al episodio depresivo mayor por la severidad. Entonces vamos a decir que es leve cuando hay menos de 5 síntomas de los que mencioné anteriormente. Cuando estos síntomas no afectan a la funcionalidad, esto debe cumplirse para considerarse leve. No afecta a la funcionalidad. Ya, y en la escala PHQ-9 suele dar un puntaje de 5 a 9. Ya les voy a indicar más adelante esta escala, que es importante para determinar la severidad, para determinar también para el seguimiento del paciente cuando ya se les está dando el tratamiento. Entonces, tenemos leve, tenemos moderado, cuando los síntomas ya comienzan a afectar la funcionalidad del paciente, es decir, a nivel social, a nivel ocupacional, suelen tener de 5 a 7 de los 9 síntomas, eh, suelen ya experimentar ideación suicida pasiva, pero sin que esto implique un riesgo para la vida, es decir, los pacientes probablemente no van a llegar al intento autolítico. Y en la escala PHQ-9
el puntaje suele ser eh, de 10 a menos de 20, es decir, de 10 a 19. Ya, y en el episodio severo ya suelen estar de 7 a 9 síntomas, ya casi todos los síntomas. Ya hay ideación suicida activa, pueden haber características psicóticas, puede haber catatonia y la funcionalidad suele estar severamente afectada. Ya los pacientes suelen estar, en cuanto a su funcionalidad, ya no suelen estar aptos para sus ocupaciones o para relacionarse con el resto. Y en cuanto a la escala PHQ-9, suelen tener un puntaje mayor a 20. Ya esta es la famosa escala PHQ-9, que nos ayuda a valorar cuál es el estado actual del paciente y en el caso ya del tratamiento es útil para monitorear, para seguir al paciente, para ver cómo está respondiendo a la terapia, sea psicoterapia o medicamentosa, como vamos a ver. De igual manera, la escala de Hamilton tiene la misma utilidad, valorar el estado actual del paciente y poder darle seguimiento, ver cómo responde a la terapia. Bien, entonces tenemos a nuestro paciente con estos síntomas. Hemos diagnosticado ya nuestro trastorno depresivo, nuestro episodio depresivo mayor, ya, pero hay que realizar un abordaje más integral, hay que evaluar más aspectos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer durante la consulta? Bueno, evaluar primero la historia clínica, qué es lo que vamos a evaluar en la parte personal, evidentemente la presencia de síntomas depresivos y a partir de esto realizar un diagnóstico diferencial, ya con lo que vamos a ver más adelante. De igual manera, evaluar la cronicidad, recurrencia y episodios previos. Y si es que ha tenido episodios previos, cómo ha sido tratado, porque esto puede ser de ayuda para el manejo del paciente. Si es que el paciente tiene comorbilidades psiquiátricas o comorbilidades médicas, eh, en cuanto a cómo está su funcionalidad social y ocupacional. También evaluar si es que el paciente tiene un soporte familiar. Es decir, esto es de suma importancia, porque ¿qué tal el paciente tiene un episodio de moderado a severo eh, y no tiene un soporte en el hogar, no tiene una pareja, no tiene una familia a la cual acudir, a la cual pueda cuidarlo durante su tratamiento? Y eso incrementa el riesgo de baja de adherencia y en última instancia, alguna complicación, algún evento adverso. Ya en la parte familiar tenemos que, bueno, en la parte personal es sumamente importante, como mencioné antes, descartar que el paciente haya tenido previamente un episodio maníaco o hipomaníaco, porque eso cambia diagnóstico y cambia tratamiento. Y en la parte familiar, importante evaluar la presencia de trastornos psiquiátricos en la familia, especialmente el trastorno bipolar, puesto que hay un gran componente genético ya en el trastorno bipolar. Em, Esquizofrenia, antecedentes familiares de intento autolítico, ya de igual manera evaluar si es que el paciente, qué medicamentos toma y si es que también está sujeto a sustancias de abuso. Y finalmente evaluar el riesgo de intento autolítico. Ya esto es sumamente importante y es sumamente importante evaluar los criterios de hospitalización que vamos a ver más adelante. En cuanto al examen como tal del paciente, vamos a realizar una valoración del estado mental, hay que hacerle un examen de estado mental. En el examen físico, ya lo que buscamos es descartar una enfermedad de base y hallazgos de autolesión, por ejemplo, cortadas en los antebrazos o quemaduras, bien, que pueden ser autoinfligidas. Y entonces, ¿cuándo está evaluado el examen físico? Cuando la depresión es recién diagnosticada, cuando la depresión es severa, depresión resistente al tratamiento y cuando hay riesgo de otras condiciones médicas. Ya, como les digo, el objetivo es ver si es que no hay una enfermedad de base y descartar hallazgos de autolesión. Ya, en cuanto a los laboratorios, esto está completamente a criterio del médico, depende de lo que el médico en ese momento considere como importante para la valoración del paciente. Y bueno, pues se puede realizar una biometría, TSH, ya este puede ser importante en la mayoría de los pacientes, porque como sabemos, el hipotiroidismo puede cursar con hipotiroidismo subclínico ya hipotiroidismo clínico, y en estas dos puede haber manifestaciones como depresión,
bien, puede haber depresión asociada a un hipotiroidismo. De igual manera, en pacientes en edad fértil, femeninas, puede ser útil realizar un beta-HCG para descartar un embarazo, uroanálisis, química sanguínea, examen toxicológico de orina, y si hay indicios de alguna enfermedad neurológica, ya si es que hay indicios, por ejemplo, de alguna demencia, o si hay indicios de un tumor, o si hay indicios de cualquier condición neurológica, puede ser útil realizar una resonancia magnética cerebral. Ya en el diagnóstico diferencial, ¿qué es lo que vamos a descartar finalmente para llegar al diagnóstico de trastorno depresivo mayor? Porque hasta el momento tenemos que el paciente tiene un episodio depresivo mayor, pero hay que llegar al diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Entonces, lo primero que debemos descartar, como les mencioné, es depresión bipolar, es decir, un trastorno bipolar, que el paciente no haya tenido un episodio de manía o hipomanía previamente. Puede ser que el cuadro del paciente sea solo tristeza, puede ser que no cumpla con todos los criterios o con la mayoría de criterios para trastorno depresivo mayor y que la única manifestación sea tristeza. Entonces, en ese caso, es importante evaluar por qué. Puede ser que de igual manera el paciente tenga burnout y esto puede ser, se manifiesta como fatiga, principalmente, cansancio mental, y esto especialmente en pacientes que están sujetos a una gran carga de estrés, como estudiantes de medicina, como trabajadores del área de la salud, es muy prevalente en esta población. Bien, trastorno de adaptación con estado de ánimo deprimido, trastorno límite de la personalidad, distimia, trastorno disfórico premenstrual, depresión menor, depresión inducida por sustancias, depresión asociada a una condición médica de base, trastornos del espectro, el espectro psicótico como la esquizofrenia o el trastorno esquizoafectivo y el duelo. Ya son algunos de los diagnósticos diferenciales que tenemos que descartar para llegar al diagnóstico. Bien, aquí están los criterios para un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco. Vamos a ver, en cuanto al episodio maníaco, eh, tenemos que descartar que en algún punto de la vida del paciente este haya tenido por al menos 7 días, bien, los siguientes síntomas, que son indicativos de un trastorno bipolar, ya de la parte positiva del polo. Estos son autoestima inflada o grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, y el paciente no suele necesitar dormir, suele dormir 2 a 3 horas y sentir como si ha dormido excelente, es decir, es un sueño reparador según el paciente, más hablador de lo habitual, ya o discurso acelerado, vuelo de ideas. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente con el episodio maníaco está pensando en muchas cosas ya y suele pasar de una idea a otra rápidamente. Incluso esto se evidencia cuando el paciente está hablando. Suelen ser pacientes con una gran distraibilidad, aumento de la actividad dirigida a un objetivo, es decir, el paciente se plantea planes, en algunas ocasiones suelen ser poco realistas, ya se monta una empresa en poco tiempo que bueno, dadas las condiciones mentales del paciente, puede no ser exitoso. Y participación excesiva en actividades que tienen un alto potencial de consecuencias dolorosas, ya como por ejemplo em, apuestas, ya comportamientos sexuales de riesgo, ya o em, realizar compras compulsivas. Ya, y lo característico del episodio maníaco, que lo diferencia del hipomaníaco, es, bueno, que puede haber síntomas psicóticos, puede haber alucinaciones y delirios, pero lo principal es que afecta ya la funcionalidad del paciente, ya la funcionalidad ocupacional, social del paciente suele estar severamente afectada y en ocasiones suele requerir hospitalización. Para el episodio hipomaníaco suelen estar presentes los mismos síntomas sin la presencia de síntomas psicóticos, ¿ya? Y sin una afectación considerable de la parte funcional, ocupacional o social. Es decir, el paciente puede trabajar y en ocasiones suele ser mucho más productivo durante el episodio hipomaníaco en cuanto a su trabajo. Bien, ahí hay, bueno, más criterios que los invito a revisar. Ya, otro de los, entonces, habiendo descartado estos síntomas que son consistentes con episodio maníaco o hipomaníaco, descartamos ya el trastorno bipolar.
Aunque hay algo importante a decir aquí, es que muchos pacientes suelen debutar ya con su trastorno bipolar con un episodio depresivo mayor y años después del episodio depresivo mayor ya presentan el episodio maníaco o hipomaníaco y ahí ya el diagnóstico cambia. Ya, de igual manera es importante descartar una depresión inducida por sustancias o medicamentos. Ya, y aquí los criterios es que principalmente la, los síntomas depresivos, ya los síntomas de depresión, del estado de ánimo, que suelen ser, o sea, tristeza, frustración, o también puede haber falta de interés o placer en actividades que le interesaban al paciente previamente, en presencia de los siguientes puntos, que el episodio se desarrolló durante o después de la intoxicación con una sustancia o ingesta del medicamento o después de su retiro. Bien, y también se debe cumplir que la sustancia o el medicamento tienen el potencial de causar estos síntomas del estado de ánimo. Y además no deben cumplirse los siguientes, como por ejemplo, los síntomas aparecieron antes de la exposición de la sustancia, los síntomas persisten después de un mes de haber estado expuesto a la sustancia o después de haber retirado esta sustancia, y los episodios son recurrentes y no se asocian a la exposición a esta sustancia. Bien, además el episodio altera la funcionalidad social y ocupacional del paciente y los síntomas no ocurren exclusivamente durante un cuadro de delirio. Y con este delirio no me refiero a la psicosis, sino al delirio como estado confusional. Bien, entonces, ¿cuáles son algunas medicaciones asociadas o algunas sustancias asociadas que puedan causar depresión? Tenemos depresores, ya que en su intoxicación pueden generar depresión, como benzodiazepinas, como alcohol, otros sedantes o hipnóticos, y estimulantes que en el síndrome de abstinencia, es decir, cuando son retirados en un paciente dependiente, van a desarrollar depresión, como la cocaína, la feniciclidina, las anfetaminas, metanfetaminas, hasta el éxtasis. Ya otros son los corticosteroides, el interferón, la clonidina, metildopa, L-dopa, reserpina, y algunos que están asociados pero sin suficiente evidencia son la isotretinoína, un tratamiento para el acné, beta bloqueantes, anticonvulsivantes, antipsicóticos y anticonceptivos orales. Ya en cuanto a condiciones médicas generales que causan o contribuyen a un episodio depresivo mayor, tenemos, más allá de los fármacos que ya vimos antes, están causas metabólicas o endocrinológicas como el hiper o el hipotiroidismo, la anemia grave, el hiperparatiroidismo, hipopotasemia y otras alteraciones del equilibrio de electrolitos, enfermedad de Cushing, enfermedad de Addison, uremia, hipopituitarismo, porfiria, enfermedad de Wilson y síndrome de Wernicke-Korsakoff. Enfermedades infecciosas tenemos la tuberculosis, ya puede haber infección por Epstein-Barr, por VIH. En enfermedades neurodegenerativas está la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington. Y en enfermedad de Huntington es muy característica la depresión. Eh, y otras condiciones neurológicas como hematoma subdural puede presentarse de manera subaguda con una depresión, hidrocefalia normotensiva. Lo evidente aquí es que suelen estar acompañados de otros síntomas, ¿no? Que no se presentan solo con depresión. Accidente cerebrovascular, lesión cerebral postraumática y tumores. Ya, y otras condiciones médicas asociadas son el cáncer, bien, y también el lupus eritematoso sistémico u otras enfermedades autoinmunes. Bien, entonces, ¿cómo nos recomienda UpToDate aproximarnos a un paciente al diagnóstico de trastorno depresivo mayor? Vamos a ver. Entonces, eh, tenemos nuestros síntomas de depresión. Muy bien, nuestros síntomas depresivos. Ya, entonces lo primero que nos preguntamos es, ¿la depresión o los síntomas de depresivo están acompañados de delirios o alucinaciones? Si la respuesta es sí, entonces tenemos que evaluar por alguna condición con características psicóticas. Ya, si es que
lo siguiente que nos preguntamos es si es que el paciente ha tenido síntomas de manía o hipomanía. Si este es el caso, entonces el diagnóstico es un trastorno del espectro bipolar. Si la respuesta es no, entonces vamos a preguntarnos si es que el paciente ha estado, es sujeto a una sustancia que puede ser de abuso o no, que pueda causar estos síntomas. Si este es el caso, entonces el diagnóstico es una depresión inducida por sustancia o medicación. Y entonces lo siguiente es, si es que no, este no es el caso, nos preguntamos si es que la depresión se desarrolla en el contexto de una enfermedad, de una condición médica, ya como hipotiroidismo, lupus o Parkinson, ya, y el resto de enfermedades que les mencioné anteriormente. Bien, ya, si este es el caso, ya si es que hay una condición médica asociada, entonces pues será depresión debida a una condición médica. Si este no es el caso, entonces nos tenemos que preguntar, em, los síntomas del paciente fluctúan, ya los síntomas afectivos del paciente fluctúan dentro de un corto periodo de tiempo, es decir, en un mismo día. Es decir, al inicio del día está triste, está frustrado, está enojado, eh, y pocas horas después el paciente está muy agitado, está incluso feliz. Esto es característico del trastorno límite de la personalidad. Y entonces el diagnóstico probablemente sea ese. Bien, aunque eso no descarta que el paciente tenga un trastorno límite de la personalidad, no descarta que pueda estar cursando por un episodio depresivo mayor. Bien, bien. Entonces, el estado anímico depresivo del paciente ocurre en el contexto de duelo ya, o de luto y está anormalmente prolongado, es intenso, esta tristeza que está asociada a una pérdida ya de un ser querido. Entonces, si la respuesta es sí, ya si es que no está acompañado, esto es muy clave. Si es que el paciente sabemos que previamente perdió a un familiar, y los síntomas que presenta a partir de ahí son solo tristeza, ya o son algunos síntomas depresivos, pero que no cumplen el trastorno, no cumplen con los criterios de episodio depresivo mayor, entonces podemos estar hablando de un duelo complicado. Pero si es que en el paciente que está en duelo desarrolla todos los síntomas de un trastorno depresivo mayor, ya de un episodio depresivo mayor, entonces el diagnóstico va a ser episodio depresivo mayor, no duelo complicado. Bien, entonces, si es que los síntomas se presentan durante una semana previa a la menstruación en las pacientes femeninas, eh, ya y remiten una semana durante la menstruación o hasta una semana después, entonces el diagnóstico probablemente es un trastorno disfórico premenstrual. Ya, y si es que, bien, si es que ese no es el caso, si es que los síntomas no se producen en ese contexto, entonces ya finalmente nos vamos a preguntar eh, si es que se cumplen todos los criterios para un trastorno, para un episodio depresivo mayor. Bien, eh, si es que estos síntomas han estado presentes por al menos 2 años, entonces el diagnóstico va a ser un trastorno depresivo persistente, es decir, una distimia. Bien, pero si es que este no es el caso, si es que no ha estado presente por más de 2 años, entonces el diagnóstico va a ser un trastorno depresivo mayor, ya va a ser una depresión mayor unipolar. Bien. Lo siguiente es preguntarnos si es que estos síntomas ocurren en el contexto ya de un estresante psicosocial, ya por ejemplo, si es que recientemente la o el paciente han perdido el trabajo, si han cambiado de vivienda o han perdido la vivienda o ha ocurrido cualquier evento estresante, ya puede ser que el diagnóstico sea un trastorno de ajuste con estado de ánimo deprimido. Bien. Y si este no es el caso, pues vamos a buscar trastornos depresivos no especificados. El diagnóstico será ese. Bien. Entonces, ¿cuál es el curso de la enfermedad? Se sabe que la depresión mayor puede variar en severidad. No todos los síntomas van a estar presentes al mismo tiempo, pueden estar presentes todos,
Puede que un paciente estén presente unos síntomas, en otro paciente estén presentes otros síntomas, y la duración de esos episodios puede variar. Puede variar de semanas o puede variar hasta meses o incluso más de un año. Bien, a pesar de esto, se sabe que la mediana de tiempo en resolver un episodio de trastorno de episodio depresivo mayor es de aproximadamente 20 semanas. Ya puede que los episodios sean cortos, es decir, puede que duren 2 semanas o un poco más. Entonces, en este caso, se recomienda monitorear durante 2 semanas al paciente o dependiendo de su severidad. Eh, es decir, si es que es un episodio leve, ya puedes monitorear por 2 semanas sin necesariamente dar un tratamiento farmacológico al paciente. Porque puede que el episodio se resuelva. Bien, entonces, ¿cuáles son factores de riesgo para episodios largos? Son psicosis, altos niveles de ansiedad, mayor severidad de los síntomas, historia de maltrato infantil y trastornos psiquiátricos previos. Ya, el 50% de los pacientes presenta episodios recurrentes. Esto es sumamente importante considerar. ¿Por qué? Porque si es que un paciente ya logra resolver su episodio inicial de depresión mayor, es muy probable que al cabo de meses, al cabo de semanas incluso, o al cabo de años, desarrolle un nuevo episodio de depresión. Entonces, en estos casos es importante siempre tener en contacto con los pacientes e informarles que esto puede ocurrir y que, de ser este el caso, recurran, es decir, regresen a su médico de cabecera. Bien, entonces, ¿cuáles son factores de riesgo para un episodio recurrente? Ya, trastornos psiquiátricos de base, síntomas residuales, es decir, que no haya resuelto todos los síntomas del episodio depresivo, historia de maltrato infantil, historia de recurrencia, ya que allá haya tenido previos episodios, y edad joven al diagnóstico. Ya, entonces, ¿cuándo vamos a referir a psiquiatría? Bien, referimos a psiquiatría cuando no tenemos realmente la experiencia ni la confianza suficiente como para poder diagnosticar y tratar a nuestro paciente. Y entonces, en este caso, no nos va a ganar el ego, vamos a remitir oportunamente a psiquiatría. Bien, puede ser en el caso de una depresión severa, catatónica, con características psicóticas, depresión que compromete la vida del paciente o de otros. Diagnóstico de depresión es incierto, es decir, no sabemos realmente si el diagnóstico del paciente es depresión mayor, entonces se refiere al experto. Depresión bipolar, trastorno esquizoafectivo o esquizofrenia. Ya son algunos de los motivos por los cuales remitiríamos rápidamente al paciente a psiquiatría. Ya, una vez hemos ya abordado el diagnóstico, vamos al tratamiento. ¿Qué consideraciones debemos tener para la elección del tratamiento? Bueno, aquí primero que nada mencionar que el tratamiento en pacientes con depresión de leve a moderada puede ser llevado a cabo por un médico de atención primaria que tenga el conocimiento suficiente, la confianza y la experiencia en tratar depresión mayor. Bien, pero en las circunstancias previas siempre se debe de atención primaria remitir a psiquiatría. Bien, eh, entonces, ¿cuál es la primera línea de recomendada? ¿Qué es lo que más se ha visto que funciona en pacientes con depresión mayor? Psicoterapia y antidepresivos, fármacos antidepresivos, especialmente eh, inhibidores de la recaptación de serotonina. Ya son los principales. Ya, se ha visto que hay mayor eficacia y menos riesgo de descontinuar el tratamiento con la terapia combinada. De igual manera, para pacientes con un episodio de depresión mayor leve, puede optarse por no utilizar antidepresivos, por no mandar al paciente a psicoterapia y por optar únicamente por ejercicio. Y hay medidas de soporte, ya, pero en este caso es importante monitorear de cerca al paciente, es decir, no hay miedo, no hay por qué no estar en contacto continuo con el paciente, es de hecho lo recomendado. Ya en este caso, estar en contacto quizá cada 2 días, cada 3 o semanalmente con el paciente para ver cómo se encuentra, cómo está respondiendo al ejercicio. Y si este no es el caso, pues ya optar por el tratamiento de primera línea.
Y en cuanto a la comparación entre psicoterapia y antidepresivos, se ha visto de acuerdo a los estudios, principalmente de psicoterapia en terapia cognitivo-conductual o psicoterapia interpersonal, se ha visto que tiene una eficacia similar con los antidepresivos. Ya, sin embargo, ya se ha visto que pacientes que responden solo al, digamos, comparamos un paciente que es tratado únicamente con psicoterapia y un paciente que es tratado únicamente con antidepresivos. Se ha visto em, que los pacientes que responden a psicoterapia tienden a su mejoría, ya el beneficio de la psicoterapia suele persistir más tiempo, es decir, los pacientes suelen remitir durante más tiempo, suele estar en remisión por un tiempo más prolongado en comparación a pacientes que han sido tratados únicamente con antidepresivos. Ya por esto mucho mejor optar por la terapia combinada. ¿Ya? Y adicionalmente se ha visto que los antidepresivos pueden ser mejores en pacientes con trastornos de personalidad de base o en pacientes con neuroticismo. Neuroticismo corresponde a este rasgo de los pacientes en los que suelen estar más preocupados por las cosas, más ansiosos. Eso es principalmente el neuroticismo. Bien, que suelen alterarse más fácilmente con situaciones cotidianas. Y entonces, ¿qué consideraciones vamos a tener en cuanto a la farmacoterapia? Ya la primera línea ya suele ser los inhibidores de la recaptación de serotonina, los selectivos, principalmente sertralina y escitalopram, puesto que son los fármacos con un menor, son más tolerados, son mejor tolerados y suelen ser más seguros y no suelen tener tantas interacciones medicamentosas. Es por eso que son los más utilizados. Ya, pero ¿qué alternativas tenemos? Otros antidepresivos de segunda generación, ya como por ejemplo los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, antidepresivos atípicos y moduladores del receptor de serotonina. Entonces, eso es la primera línea del manejo. Ya, para pacientes con depresión moderada a severa, siempre se debe utilizar antidepresivos, siempre debemos utilizar fármacos. Para pacientes con una depresión leve, puede ser que se beneficien solo de psicoterapia, pero en estos casos ya de moderada a severa, siempre optar por terapia combinada. Bien, eh, ¿qué factores debemos considerar en cuanto a la farmacoterapia? Ya antes de administrar cualquiera de estos fármacos, tenemos que ver la seguridad del fármaco, ya qué tan seguro es. ¿Por qué? Porque es importante este aspecto. Bien, en pacientes ya con episodio severo, ya que hay riesgo de intento autolítico, los menos seguros, los que no queremos utilizar, y así es que el paciente no es hospitalizado, son antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la monoamino oxidasa, ya puesto que estos fármacos tienen el potencial en altas dosis, pueden ser mortales. Y entonces, por eso que no se suele optar mucho por estos fármacos y también por el perfil de efectos adversos. Ya, el costo es otro factor importante, interacciones medicamentosas y qué fármacos está tomando el paciente, además de los antidepresivos, las comorbilidades del paciente, la respuesta previa que ha tenido el paciente, es por eso sumamente importante evaluar si es que ha tenido episodios previos y cómo los ha tratado. De igual manera, qué respuesta han tenido los familiares del paciente que han tenido también depresión. Ya, entonces, además de esto, es importante valorar los efectos adversos, especialmente al corto plazo que tienen estos fármacos. Ya, entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Ya que al corto plazo, la sertralina, el 16% de los pacientes van a presentar diarrea. En cuanto a la venlafaxina, 33% van a presentar náuseas y vómito. En general, con los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, el 16% va a presentar disfunción sexual. Pacientes tratados con trazodona, 42% somnolencia, ya, y en mirtazapina no suele optarse tanto en pacientes con obesidad o con síndrome metabólico o con diabetes mellitus porque rápidamente ganan peso, ya pueden ganar hasta 3 kilogramos después de 6 a 8 semanas con este fármaco. Y ahí en cuanto a hepatotoxicidad, pues, bueno, realmente la mayoría de estos fármacos son seguros en cuanto a su perfil, en cuanto a hepatotoxicidad, pero se ha visto que pacientes que toman
antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la MAO, suelen presentar en un 3% de estos pacientes hepatotoxicidad, con lo cual se evidencia como elevación de las transaminasas. Bien, diabetes. Se ha visto que hay algunos estudios que arrojan que los antidepresivos pueden incrementar el riesgo de diabetes, pero como sabemos, la depresión, ya la depresión mayor, incrementa el riesgo de tener diabetes, entonces no se sabe si realmente son los fármacos o como tal el trastorno depresivo, el cual incrementa el riesgo de diabetes. Puede ser los dos, pero no hay todavía evidencia tan sólida respecto a este tema. Bien, entonces, para pacientes con depresión leve a moderada, ¿cuál es el tratamiento? Vamos a ver. Eh, Como les dije, se suele iniciar con un antidepresivo inhibidor de la recaptación de serotonina selectivo. Ya, se suele iniciar con una dosis mínima del rango terapéutico, o suele en algunos casos, ya por ejemplo, en pacientes adultos mayores o con trastornos de ansiedad, puede optarse por la primera semana iniciar con la mitad de la dosis mínima del rango terapéutico y la semana 2 ya subir a la dosis mínima como tal. Bien, entonces, mantenemos esa dosis mínima del rango terapéutico por 2 semanas y a las 2 semanas precisamente monitoreamos al paciente. Ya evaluamos cómo ha respondido, si ha habido una respuesta, al menos parcial. Entonces, si los síntomas han disminuido más, menos o más o igual al 40%, si la respuesta es sí, entonces mantenemos la dosis durante un tratamiento de 2 meses. Ya 2 meses va a estar con esta dosis mínima. Bien, pero si este no es el caso, ya si no ha respondido durante esas 2 semanas adecuadamente, entonces vamos a incrementar a la dosis máxima terapéutica, de igual manera durante los 2 meses. Entonces, a los 2 meses vamos a monitorear la respuesta que ha tenido el paciente. ¿Ha habido respuesta, es decir, una reducción de síntomas mayor al 50%? Si la respuesta es que sí, entonces continuamos, o sea, terminamos la terapia, que suele ser de 6 a 12 semanas, es decir, por un mes más vamos a mantener la terapia aguda, ¿ya? Y después de eso continuamos a la terapia de continuación o mantenimiento, que ya vamos a ver más adelante. Pero si no ha habido respuesta a los 2 meses, entonces aquí tenemos que considerar cambiar a otro eh, antidepresivo de la misma familia o a un antidepresivo de segunda generación perteneciente a otra familia, ¿ya? Como por ejemplo inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina o moduladores del receptor o antidepresivos atípicos. Ya, y después de este segundo intento, entonces de 2 meses, ya vamos a monitorear precisamente a los 2 meses cómo ha respondido. Si ha habido una respuesta mayor al 50%, ya con reducción del síntoma, de síntomas mayor al 50%, entonces vamos a continuar con la terapia de continuación o mantenimiento. Pero si no ha habido respuesta, entonces vamos al algoritmo de depresión mayor resistente a tratamiento. Bien. Eh, Algunas consideraciones en cuanto a esto igual es que la media de respuesta ya suele ser 13 días, es decir, en 13 días los pacientes habrán, de haber iniciado el tratamiento, habrán ya disminuido parte de sus síntomas. Bien, entonces, en estos apartados en los cuales menciono que monitoreamos la respuesta, es muy útil utilizar las escalas, muy útil utilizar especialmente el PHQ-9. Ya este va a ser muy útil para poder evaluar cómo está respondiendo el paciente. Si digamos, inicialmente al inicio del cuadro el paciente presentaba, por ejemplo, unos 18 puntos. Ya, ¿cómo evaluamos a los 2 meses que había una respuesta? Es decir, respuesta es cuando hay disminución de los síntomas mayor al 50%. Ya, entonces en este caso a los 2 meses deberá presentar 9 puntos. Entonces decimos que ha disminuido los síntomas 50%. Bien, ya. Entonces aquí está un algoritmo de más o menos, bueno, otro esquema que nos presenta UpToDate para poder eh, transicionar entre las terapias, ya que en caso de que no responda el paciente. Bien, antes de proceder con lo que es el tratamiento resistente a tratamiento. ¿Qué es lo que nos dice UpToDate?
Bien, entonces iniciamos con antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina. Bien, si es que no ha habido respuesta, pasamos a un antidepresivo de tipo inhibidor de la recaptación de noradrenalina y serotonina. Si no responde a esta terapia, entonces nos vamos a un antidepresivo atípico como el bupropión o la mirtazapina. Si es que no responde a esto, vamos a un antidepresivo tricíclico, ya como la imipramina, la nortriptilina o la desipramina, o también puede ser la amitriptilina. Y si es que no ha habido respuesta a a este tratamiento, entonces descontinuamos los tricíclicos y podemos iniciar con unos inhibidores de la monaminoxidasa, bien como la fenelcina o la tranilcipromina. Bien, y si no responde, entonces ya vamos al manejo al algoritmo de depresión resistente a tratamiento, ya que en este caso sería altamente resistente, puesto que han tratado al menos 4 esquemas de tratamiento. Y aquí están las dosis que se suelen utilizar. Principalmente quédense con la sertralina y el escitalopram. Ya recuerden que inicialmente vamos a administrar 50 miligramos de sertralina o 10 miligramos de escitalopram. Ya, y dependiendo de la respuesta del paciente, pues la dosis puede subir a 20 miligramos al día. En cuanto a escitalopram o sertralina, 200 miligramos. Bien, todo va a depender de la respuesta del paciente. Y esto básicamente es el cuadro de dosis para todos los fármacos que se utilizan en el manejo del episodio de depresión mayor. Aquí están los agentes atípicos, moduladores de la serotonina, antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la monoaminoxidasa. Y aquí hay algo importante que debo mencionar, y es que para el manejo inicial del paciente, bien, si es que se le debe advertir al paciente qué es lo que puede ocurrir o los efectos adversos que puede tener con su medicación. Si es que al paciente le preocupa, por ejemplo, la disfunción sexual, que suele estar en el 17% de los pacientes que toman inhibidores de la recaptación de serotonina, entonces vamos a optar por iniciar con bupropión. Si es que el paciente no quiere la terapia de primera línea como sertralina, entonces vamos a iniciar con bupropión, que tiene un buen perfil en cuanto a esta parte de los efectos adversos, en cuanto a disfunción sexual. Bien, también puede ser útil en pacientes con tabaquismo, ya es útil para dejar el tabaco. Bien, para pacientes con un bajo peso, ya para pacientes con BMI que puede estar por debajo de 18, podemos optar por iniciar con mirtazapina, que es útil para subir de peso. Y aquí están los efectos adversos que debemos valorar antes de recetar eh, cualquier fármaco. Siempre debemos tener muy en cuenta cuáles son los efectos adversos presentes o secundarios a los fármacos antidepresivos. Bien, algunos de los más molestos son los síntomas anticolinérgicos, como por ejemplo la serostomía, el estreñimiento, bien, el cual suele estar más presente en los antidepresivos tricíclicos. De hecho, los antidepresivos tricíclicos son los que tienen el peor perfil de efectos adversos, junto con los inhibidores de la monoaminoxidasa. Ya, pero principalmente son los antidepresivos tricíclicos, ya puesto que pueden tener efectos anticolinérgicos, pueden tener hay efectos antihistamínicos que pueden llegar a generar somnolencia, bien, y el resto de efectos adversos que pueden presentar los pacientes. Les voy a dejar todos estos cuadros en un documento en la descripción. Bien, para valorar los efectos adversos es útil esta tabla de aquí. Es útil, digamos, durante el monitoreo de los pacientes. Tenemos que evaluar siempre los efectos adversos que tiene y la magnitud con la cual estos efectos adversos se manifiestan. Para esto es importante valorar estas 3 preguntas. Bien, la psicoterapia. ¿Para qué va a ser útil la psicoterapia? Los beneficios van a ser que
algunos de ellos, porque hay varios beneficios asociados a la psicoterapia, van a ser identificación y cambio de pensamientos negativos, modificación de conductas, desarrollo de habilidades para afrontar los problemas, establecer metas y mejorar en general el estilo de vida. Eso puede ayudar incluso a la adherencia al tratamiento farmacológico. Y a los más estudiados son la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia interpersonal, aunque se ha encontrado que no hay evidencia de que una sea mejor que la otra, entonces se puede optar por cualquiera de estas. Pero las que más suelen utilizarse son terapia cognitivo-conductual y psicoterapia interpersonal. Ya, ¿qué hacer en la depresión mayor severa? Ya, es sumamente evaluar primero la necesidad de hospitalización, como lo hacemos mediante el SAD Persons, ya que es como esta mnemotecnia o ese acrónimo, ya en el cual se van a evaluar factores de riesgo ya para un intento autolítico. Ya, por ejemplo, todos estos puntos nos van a dar, o todos estos aspectos nos van a dar un puntaje, bien, a partir del cual nosotros vamos a decidir si el paciente requiere hospitalización o no. Entonces, tenemos sexo masculino. ¿Por qué? Recordemos que el intento autolítico suele ser más efectivo en varones en comparación a mujeres. Ya, el intento autolítico suele ser, eh, precisamente el intento suele realizarse mucho más por pacientes femeninas. Sin embargo, la efectividad de ese intento, es decir, el ya lograr quitarse la vida, es más efectivo en pacientes masculinos. ¿Ya? Entonces, por eso es un factor de riesgo. Entonces, le damos un puntaje. Si la edad es menor a 20 años o mayor a 45 años, otro punto. Si es que el paciente presenta un trastorno depresivo o u otra comorbilidad psiquiátrica, otro punto. Si ha tenido intentos previos de intento autolítico, otro punto. Si es que abusa sustancias como el alcohol, ya por eso de etanol, un punto. Si es que ha perdido un pensamiento racional, es decir, es un paciente que está con síntomas psicóticos, por ejemplo, un punto. Si es que no tiene soporte social, ya si es que no tiene familiares, si es que no tiene una pareja en la cual pueda apoyarse en su manejo, es otro factor de riesgo. Si es que el paciente tiene ya un plan organizado, ya si es que tiene ya ideación suicida activa, entonces otro punto. Si es que no tiene pareja, es decir, está separado, divorciado o viudo, otro punto. Y si presenta una enfermedad médica o psiquiátrica de base, otro punto. Entonces tenemos que si hay un puntaje de 0 a 2, el paciente no tiene realmente un riesgo elevado, entonces puede ser manejado en casa, pero hay que monitorear al paciente. Si es que tiene un puntaje de 3 a 4, hay que realizar un seguimiento sí o sí y hay que considerar la hospitalización. Un puntaje de 5 a 6, la hospitalización se considera eh, fuertemente. Hay que recomendar de todas las maneras al paciente que sea hospitalizado. Y de 7 a 10, el paciente requiere hospitalización, incluso en contra de su voluntad. Ya, y esto, bueno, puede ser no legal en algunos países, por lo tanto se recomienda en estos casos que sea la familia la cual se haga cargo muy de cerca del paciente, ya que tiene un alto riesgo de intento autolítico. Bien, entonces eso, hay que evaluar la necesidad de hospitalización. Y en cuanto al manejo, siempre va a ser terapia combinada, ya farmacoterapia. La primera línea en pacientes con depresión mayor severa se ha visto que suele ser más efectivo los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, como venlafaxina o duloxetina. Ya duloxetina suele utilizarse más frecuentemente, aunque el resto de antidepresivos es una buena opción. Ya, si es que presentan características psicóticas, se debe utilizar precisamente antipsicóticos. Y en cuanto a la psicoterapia, sí, está indicada, sin embargo, puede que el paciente con una depresión mayor severa tenga deterioro neurocognitivo, no esté en la facultad adecuada para poder asistir a psicoterapia. Entonces, en este caso, se debe aguardar a que el paciente responda a los medicamentos para ahí sí iniciar psicoterapia. Ya, si es que hay un muy alto riesgo de intento autolítico y hay necesidad de respuesta rápida, podemos optar por terapia electroconvulsiva. Bien. Entonces, además de todo esto, es importante
darle al paciente más herramientas, ya ser realmente un apoyo para el paciente. Entre ellos está el cuidado de apoyo, ya podemos, o sea, mandarle al paciente algún recurso de autoayuda como libros, como cintas de audio, como videos. Podemos recomendarle técnicas de relajación como yoga o meditación. Hay que recomendar al paciente mayor exposición a luz solar, retomar hobbies, es sumamente importante que el paciente esté ocupado, que no hay que dejar que el paciente se aísle, no hay que dejar que el paciente deje sus ocupaciones, sus hobbies, lo que le gustaba hacer, hay que promover que retome estas actividades. Esto le va a ayudar sumamente al paciente. También ejercicio. Como les mencioné, en pacientes con depresión mayor leve, puede optarse por solo mandar al paciente a hacer ejercicio ya y monitorear de cerca durante 2 semanas y si no responde, pues ahí sí ya iniciar otra terapia, pero si es que responde en buena hora. Entonces, ¿cuál es la indicación? Bueno, realmente no hay una indicación así de, a ver, al paciente haga 1 hora de ejercicio todos los días. Hay que recomendar al paciente sencillamente que haga ejercicio y si es vigoroso, pues mucho mejor. Pero en todo caso, se recomienda ejercicio vigoroso, aeróbico o de resistencia mínimo 30 a 60 minutos, 3 a 5 veces por semana y que sea de preferencia grupal. Mándele al paciente al gimnasio, si es que no está abuelito. Eh, Depresión resistente al tratamiento. ¿Ya qué es lo que hacemos en estos casos? Primero es importante definir qué es una depresión resistente al tratamiento. Bueno, básicamente es la falta de respuesta, ya decir una mejoría menor al 20% de los síntomas, luego de 2 ensayos de monoterapia. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Durante 2 meses se intentó con un antidepresivo, ya con el antidepresivo número 1, no funcionó. Otros 2 meses de un segundo antidepresivo tampoco funcionó. Entonces, esto es depresión resistente al tratamiento. ¿Qué es lo que debemos evaluar? Hay que confirmar el diagnóstico, puede que no esté respondiendo adecuadamente porque realmente no sea ese el diagnóstico, no sea realmente depresión mayor. Hay que evaluar comorbilidades, la adherencia que está teniendo el paciente, puede que no se haya adherido adecuadamente y entonces esa sea la causa. Y siempre referir a psiquiatría en estos casos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la depresión resistente a tratamiento que es leve a moderado? Bueno, aquí suele recomendar combinación de algunos grupos de fármacos. Ya eh, puede ser, en este caso ya se comienza a considerar otra familia de fármacos, como los antipsicóticos de segunda generación, entre ellos el aripiprazol, la quetiapina, el brexpiprazol y la risperidona. También se considera el litio, antidepresivos de otras clases, ya que no han sido utilizados durante los intentos previos, e incluso hormona tiroidea, como la triiodotironina. ¿Qué consideraciones hay que tener con estos pacientes? En pacientes con obesidad o síndrome metabólico se debe evitar antipsicóticos. Recordemos que los antipsicóticos incrementan el riesgo de diabetes, además de otros efectos adversos. En pacientes con enfermedad renal o tiroidea hay que evitar litio. Recordemos la asociación entre litio y diabetes insípida nefrogénica. En pacientes con insuficiencia cardíaca se debe evitar hormona tiroidea por riesgo de descompensación, a menos que lo necesite, evidentemente, a menos que tenga un cuadro de hipotiroidismo. Informar al paciente y plantear el esquema en base a la eficacia o a la tolerabilidad. ¿Qué es lo que el paciente prefiere? Se le debe plantear, porque en cuanto a eficacia, si hay tratamientos más efectivos que en reducir los síntomas de la depresión, pero que suelen ser menos tolerados. Entre ellos están los antipsicóticos y el litio. Bien, entonces, si es que el paciente prefiere eficacia antes que tolerabilidad, pues se opta por un antidepresivo más un antipsicótico o litio. Pero si el paciente opta por eh, tolerabilidad, entonces mejor el antidepresivo más otro antidepresivo, ya que sea de otra familia que no corresponda a antidepresivo de tipo inhibidor de la recaptación de serotonina o serotonina noradrenalina o antidepresivo tricíclico o inhibidor de la MAO. Es decir,
se puede mezclar solo. Por ejemplo, SRI más un antidepresivo atípico o un modulador del receptor de serotonina, ya, solo estos. Bien, o triiodotironina, ya que suelen ser mejor tolerados. Entonces vamos a ver cómo es el esquema de manejo en estos pacientes, que principalmente esto es informativo, ya que el manejo de esto no se realiza en atención primaria, sino es ya llevado por un especialista, por un psiquiatra. Entonces, ¿con qué nos debemos quedar? Eh, entonces, si el tratamiento inicial el paciente no respondió adecuadamente ya a un antidepresivo de tipo inhibidor de la recaptación, entonces consideramos aumentar psicoterapia si es que el paciente no estuvo sujeto a esta. Ya, si es que el paciente no fue sujeto a psicoterapia previamente, entonces consideramos añadir psicoterapia. Bien, pero si en última instancia no responde a la psicoterapia, ya no responde a la psicoterapia o digamos si se cambió de terapia cognitivo-conductual a terapia interpersonal y no se respondió, pues consideramos descontinuar la psicoterapia y ya añadir un segundo fármaco, ya una terapia combinada para la depresión. Y en estos casos, ¿qué vamos como les mencioné, esto va a depender de, qué de la elección del paciente, qué es lo que el paciente desea. Si es que el paciente desea tolerabilidad o si el paciente desea eficacia. Ya, si es que el paciente opta por eficacia, entonces vamos a añadir un antipsicótico de segunda generación como el aripiprazol. Si es que el paciente no responde, ya, entonces cambiamos a otro antipsicótico de segunda generación y si aún así no responde, entonces consideramos litio, ya, consideramos añadir litio. Si es que el paciente opta por tolerabilidad, entonces cambiamos a o más bien aumentamos al antidepresivo de base, un antidepresivo de otra clase, como un antidepresivo atípico. Ya entre ellos está el bupropión. Y así es que el paciente no responde, entonces agregamos hormona tiroidea. ¿Ya? Y si es que en cualquiera de estos casos el paciente logra responder, entonces pasamos ya a la parte del algoritmo de terapia de mantenimiento, que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Bueno, si es que el paciente presenta depresión severa, resistente, ¿ya? Entonces en este caso ya no se opta por los fármacos que les mencioné antes. Entonces en estos casos suele optarse o bien por ketamina, que es un anestésico que suele utilizarse en dosis subanestésicas, o terapia electroconvulsiva. Bien, como les digo, esto ya es más de especialidad, pero es importante tener conocimiento acerca de esto. Ya, ahora sí, terapia de continuación y mantenimiento. Ya, primero es importante definir qué es remisión, qué es recaída, qué es recuperación, qué es eh, recurrencia y qué son el tratamiento de continuación y mantenimiento, que a veces los términos se usan de manera intercambiada, lo cual no es del todo correcto. Entonces, ¿qué es remisión? Es un periodo de tiempo con síntomas depresivos mínimos o nulos. Ya, la remisión suele, o sea, durante el periodo de remisión, después del episodio agudo de depresión mayor, puede haber recuperación, y entonces después de la remisión o está la recuperación o la recaída. Ya, la recaída es dentro del mismo episodio. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Aquí está el episodio agudo. Ya, después del episodio está la remisión. Ya, y dentro de la remisión puede haber un episodio de recaída o puede no haber ningún síntoma y ya pasar a la fase de recuperación, ya que es cuando el episodio decimos por completo que se ha terminado. Si es que hay un nuevo episodio de depresión luego de la recuperación, entonces en este caso le llamamos, es un nuevo episodio y esto corresponde a recurrencia, no es lo mismo que recaída. Recaída es durante el episodio como tal, recurrencia es después de que ya se haya recuperado el paciente del episodio inicial. Entonces eso es importante definir. Ya recaída, resurgimiento del episodio
depresivo de inicio, y al mismo, el mismo episodio hay una recaída, vuelven los síntomas. Recuperación. La recuperación ocurre cuando los pacientes permanecen bien durante un periodo de tiempo que excede el intervalo que define la remisión. La remisión usualmente suele ser 2 a 8 meses después del episodio agudo de depresión mayor. Ya después de esos 8 meses ya eh, decimos que el paciente está en recuperación, ya se ha recuperado más bien. Reaparición o recurrencia ya es cuando aparece un nuevo episodio de depresión mayor. Este es nuevo, este no corresponde al mismo inicial. Y hay tratamiento de continuación, básicamente. El objetivo es mantener la remisión, evitar una recaída y mantener al paciente con pocos síntomas durante la remisión hasta que llegue a la recuperación. Y tratamiento de mantenimiento es prevenir, básicamente, recurrencia. Eso es lo básico, con lo que tienen que quedarse. Ya, remisión, importante, es un puntaje en la escala de Hamilton menor a 7. Ya casi no hay síntomas, los síntomas son muy pocos o pueden ser nulos. Puede ser un puntaje de 0 en la escala de Hamilton. Entonces, para la terapia de continuación y mantenimiento, eh, tenemos tres opciones. Ya tenemos la opción de mantener la terapia aguda, ya que suele ser la terapia combinada, sea antidepresivos o con psicoterapia. Y ahí en estos casos, importante considerar que la dosis de los antidepresivos va a ser la misma, es decir, nunca va a, más bien no va a disminuir, no vamos a desescalar la dosis. Y para esto es importante considerar los efectos adversos, el costo de los fármacos y el deseo del paciente. Y así es que y el insomnio persiste, ya desde los pocos síntomas que persiste, podemos considerar sedantes. Ya podemos considerar, por ejemplo, por un tiempo dar al paciente esopiclona. Terapia secuencial es otra de las opciones y es que si es que el paciente recibió farmacoterapia, podemos considerar añadir terapia cognitivo-conductual y considerar descontinuar la farmacoterapia, ya especialmente en la parte del mantenimiento, no tanto en la continuación. Ya, ¿cuándo consideramos esta terapia secuencial? Si es que el paciente ha tenido baja adherencia a los fármacos, si es que tiene una baja funcionalidad que persiste y si es que hay síntomas residuales. Y hay otros esquemas, especialmente farmacológicos, son quetiapina o lanzapina más fluoxetina, litio o terapia electroconvulsiva, que no suelen considerarse mucho. Bien, algunas consideraciones en cuanto a la terapia de continuación y mantenimiento es que eh, la recurrencia a los 2 años en pacientes que recibieron farmacoterapia o terapia cognitivo-conductual fue bastante alta. Fue en el caso de farmacoterapia del 62% y en el caso de la psicoterapia 54%. Bien, se puede no considerar terapia de mantenimiento, es decir, se puede, luego de la terapia de continuación, que es recomendada en todos los pacientes, bien, la terapia de continuación, es decir, la que permite mantener la remisión, está indicada en todos los pacientes, pero la terapia de mantenimiento puede no, no considerarse si es que el paciente responde adecuadamente a la psicoterapia y la remisión permanece estable, es decir, no tiene ningún síntoma durante el periodo de remisión. Bien, y el paciente ha estado sujeto solo a psicoterapia. Ya, si es que hay recuperación luego de la farmacoterapia de continuación, no hay factores de riesgo de recurrencia y el episodio no fue crónico ni severo, entonces en este caso podemos no considerar terapia de mantenimiento. Y entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Ya, el tratamiento de continuación es de 4 a menos de 12 meses luego de la remisión, ya es la duración. A partir de ahí consideramos si es que es necesaria o no la terapia de mantenimiento. Y ahí esta puede durar de 1 a 3 años. Ya, y vamos a darla especialmente si es que hay factores de riesgo de recurrencia, como historia de maltrato infantil, historia de 2 o más episodios previos, inicio de los síntomas antes de los 21 años, síntomas residuales persistentes, especialmente si son trastornos del sueño e ideación suicida. Si es que el paciente está sujeto a alguna situación estresante como divorcio, pérdida de trabajo o cualquier otra, si es que el paciente tuvo un episodio crónico mayor a 2 años o si fue severo, es decir, que puede haber incluido un intento autolítico,
eh, optamos por tratamiento de mantenimiento. Y puede ser este indefinido si es que el paciente ha tenido episodios múltiples que han sido crónicos o severos o si tiene alguna comorbilidad psiquiátrica de importancia. Ya, casi ya para finalizar. En cuanto al monitoreo, durante el episodio agudo va a depender de la severidad realmente. Puede ser monitoreado si es que ha sido leve a moderado cada 1 o 2 semanas o si es severo puede requerir hospitalización. Entonces esto es monitoreo todos los días. Ya, durante el periodo de remisión y recuperación, podemos, durante el periodo de remisión, evaluar cada 2 semanas y evaluar síntomas mediante las escalas que les presenté antes y los efectos adversos. Y si permanece estable, pues, a ver, podemos optar por 3 sesiones cada 2 semanas, ya, y a partir de eso ir aumentando el intervalo de monitoreo del paciente. Puede ser 3 sesiones cada mes a 3 sesiones cada 3 a 6 meses y así hasta 1 año, 2 años, dependiendo de cómo responde el paciente. Recordemos que tiene un alto riesgo de recurrencia y entonces probablemente tengamos que ver a los pacientes más en un periodo más pronto de lo que pensamos. Ya, y si los síntomas vuelven a aparecer, ¿qué se debe hacer en estos casos? Si se encuentra con terapia farmacológica de continuación o mantenimiento, pues si es que no está en dosis máxima, vamos a subir a dosis máxima terapéutica y vamos a evaluar a las 4 u 8 semanas. Si no responde, cambiamos de esquema farmacológico, por ejemplo, de inhibidor de recaptación de serotonina a serotonina, noradrenalina o tricíclico o modulador. Y si se encuentra con psicoterapia de continuación o mantenimiento, pues podemos aumentar la frecuencia de las sesiones o también considerar añadir farmacoterapia o cambiar de psicoterapia. Para la descontinuación del tratamiento farmacológico es sumamente importante que no se lo haga abruptamente. Esto deben memorizarlo. No se debe descontinuar abruptamente los antidepresivos porque de no ser así, hay riesgo de síndrome de descontinuación. Bien, especialmente con la paroxetina, ya que tiene una vida media corta en relación al resto de antidepresivos. Entonces tenemos que titular la dosis a la baja hasta descontinuar y esto debe ser no menor a 7 días. Es decir, si es que, por ejemplo, estamos dando un fármaco 20 miligramos ya en la terapia de continuación, entonces en la semana, esto en la semana 1, bien, que vamos a considerar ya descontinuar los fármacos. En la semana 2 vamos a dar 15 miligramos. En la semana 3 vamos a dar 10, luego 5, puede ser luego 2 5 y luego ya 0, descontinuar. Y ahí debemos monitorear al menos 3 a 8 meses después de haber descontinuado el tratamiento para ver cómo ha respondido el paciente. Y esto principalmente porque hay un riesgo de recurrencia mayor durante los primeros meses. Ahora, ¿cómo se manifiesta el síndrome de descontinuación? ¿Qué debemos preguntar al paciente? Si es que ha experimentado náusea, inquietud, mareo, cefalea, disforia, es decir, ha vuelto con los síntomas depresivos o diaforesis. Y bien, esto ha sido todo en lo que corresponde al diagnóstico y tratamiento del trastorno depresivo mayor. Si el video te fue útil, si te gustó, suscríbete y dale like.